y personales a medios independientes o críticos especializados. Entonces tenemos que la información oficial, difundida de buena manera por otros medios masivos de comunicación que hay en Colombia, y otra basada en la democratización virtual, señalada por el así, transmisión generalizada indiscriminada y multiplicidad a través de páginas web, los personales y foros de discusión, dado como resultado un fenómeno de saturación y de reducción al absurdo, un auténtico overbooking de opiniones que da cabida a puntos sustanciales aportaciones concebidas. Tanda de charlas, conferencias, conversatorios con nuestra querida amiga Sara Vega de Cuba. Tenemos un grave problema, y es que la conferencia que iba a dictar, que estaba programada en el folleto y en el suplemento, ya se le olvidó a Sara, y entonces recordó otra. No, mentiras, igual cualquiera de las dos que ella tiene preparadas en el tintero son impresionantemente valiosas. Entonces, ella estaba confundida porque quería complementar su conversatorio con la proyección de algunas imágenes, pero qué mejor que tenemos una muestra muy bella ahí en el corredor del teatro. Bienvenida, Sara. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, la verdad es que la que tiene que estar agradecida soy yo, porque algunos me han preguntado, como casi siempre pasa en estos casos, que me parece Pereira, ¿no? Y lejos de recordarme esa magnífica novela Sostiene Pereira, la verdad es que pienso que me ha dado mucha alegría poder estar en una ciudad a escala humana, una ciudad con unas personas parecidas a nosotros. Es decir, es como si estuviera ahora mismo en la muestra, ¿no? Lo único que ustedes son más grandes que los muchachos que hacen la muestra joven, ¿no? Pero realmente en términos de hospitalidad, en términos de acercamiento, de conexión, está. Y la verdad es que la ciudad me recuerda a otras ciudades que ya han perdido eso que tienen ustedes aquí en Pereira, que la humaniza y que todavía no ha llegado a las deformaciones propias de todo el mundo contemporáneo. Es decir, que ustedes tienen los beneficios de Internet y de los celulares, pero tienen también la atmósfera de una ciudad que está como yo la veo como en otro tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa con esto es que Germán me preguntó de qué yo iba a hablar, que le sugiriera, y yo le sugerí dos temas. Yo le dije que yo podía hablar de la muestra de cine joven, una muestra alternativa, de la cual yo formo parte de su comité organizador, y podía traer una exposición de gráfica, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esas locuras del correo todo se confundió. Yo traje la conferencia sobre la muestra y traje la exposición, pero Germán me ha puesto en el programa como que yo voy a hablar de gráfica. Y como ese es mi tema preferido, y como ustedes todos han participado de cine alternativo y de eventos de cine alternativo, ¿para qué los voy a aburrir con la gestión cultural cubana, que es bastante complicada, muy grata a la hora de ver los resultados, pero complicada en términos financieros, complicados de entender para nosotros mismos que vivimos en Cuba y que tratamos de encontrar las fisuras de toda esa burocracia para poder hacer un evento que cuesta dinero, trayendo gente para que los jóvenes tengan otras alternativas de información. Entonces, la historia de la gráfica, la conferencia sobre la gráfica puede estar basada sobre todo a partir de que salgamos de aquí y que ustedes con alguna de las cosas que yo les voy a decir observen esa maravilla que hay allá afuera, ¿no? Pero esa historia tiene su comienzo, digamos que con el triunfo de la revolución. ¿Por qué con el triunfo de la revolución? Y aquí ahorita me paré y dije que el público que se había formado, y parecería que soy como roja por la izquierda, y no es verdad, porque ya estoy grande, entonces ya todo yo lo tengo sedimentado, o hasta cierto punto sedimentado, ¿no? Pero es verdad que la historia de la gráfica cambió con el triunfo de la revolución, como cambiaron muchas cosas, como cambia casi todo, no en la revolución cubana, en cualquier revolución que remueve los cimientos de una sociedad en todos los órdenes.
Ahora, yo para hablar de la gráfica no puedo dejar de hablar de la revolución y de el ICAI como vanguardia política y vanguardia artística. Son dos conceptos que van de la mano en un momento y durante muchos años, dirigidos fundamentalmente por Alfredo Guevara, que tenía justamente todo el apoyo de quienes mandaban en el país, en este caso de Fidel Castro, que le dio la orden de hacer una ley de cine y de organizar el negocio del cine para hacer un cine verdaderamente nacional. Pero él no se quedó ahí, y eso fue muy bueno. Es decir, el hecho de que un dirigente cultural tenga una formación que le permita lidiar con los avatares políticos de la época, que eran complicados, muy complicados, porque ahí se debatía entre el hecho de la liberación cultural y política de los Estados Unidos y la posibilidad de ir directamente de cabeza al realismo socialista, por razones obvias. Creo que él se manejó con mucha inteligencia, fue un gestor cultural con un dominio de la política nacional y hacia el externo también, que también fue latinoamericano esencialmente, porque vino, o sea, ya había participado en Viña del Mar, en los famosos encuentros de Viña del Mar, y fue capaz de traer todas esas experiencias y hacer el Festival de La Habana, que se mantiene hasta hoy día, ya él fallecido. Entonces, también estaba este magma revolucionario desde el punto de vista, y estoy hablando desde el punto de vista no político, sino cultural y cinematográfico, que tenían todos estos cineclubs como la Sociedad Cultural de Nuestro Tiempo, que era como más grande que un cineclub, o como el Cineclub Visión. Es decir, todas estas cosas alternativas donde se reúne la gente que tiene un poco de cabeza y que de pronto ve colmadas sus aspiraciones con la aparición de una institución cultural como el ICAIC. Entonces, ahí se decide realmente hacer un cine, es decir, hacer un cortaagua y cambiar la historia del cine cubano, cambiarla en el sentido de hacer posible una industria para fines de un cine verdaderamente, esencialmente nacional, que abandonara todos esos patrones maniqueos del cine anterior, influidos por los códigos hollywoodenses, etc. Y esto vino aparejado con una ruptura de las relaciones con los Estados Unidos, que trajo consigo la nacionalización de las salas y que pasaran todas a formar parte del ICAI. De manera que el ICAI se constituye en una institución que va a producir cine, que va a formar un nuevo espectador, que va a exhibir, además del cine cubano, cine internacional. Lo mejor de la cinematografía de otras latitudes pasa por las pantallas comerciales, y eso trae consigo, por supuesto, como yo decía antes, y lo creo fielmente, la construcción pensada. Eso no fue nada que bonito quedó, mira lo que ha salido aquí y mira qué bien los estudiantes como piensan. No, yo creo que eso fue una política cultural en el sentido completo, esencial de la palabra, que permitió justamente, se logró justamente a partir de la publicación de textos que le dieran herramientas a los estudiantes, a los cineastas que venían a formar parte del ICAIC. Se empezó a publicar la revista Cine Cubano, que reseñaba todo el cine nacional y extranjero. Se abrió, como decía, el espectro de exhibición, se crea la Cinemateca de Cuba con la búsqueda de un público que ha pasado por todos los estadios posibles. Y bueno, pues todo lo que acompaña esta historia, ¿no? Entonces, yo creo que una excelente idea, que yo creo que fue de Alfredo Guevara también, fue decir, bueno, pues si no estamos de acuerdo con el cine americano y con todo el público cautivo que tenemos aquí de su cine, tampoco estamos de acuerdo con esa gráfica. No nos interesa. No nos interesa porque nosotros variamos el eje temático y ya nos interesan los temas de la revolución, nos interesan los temas esencialmente cubanos, y se acabaron las historias de amor, se acabaron las historias banales, se acabó todo eso, aunque hay amor, hay todo eso, pero hay épica, sobre todo épica en ese cine cubano de los primeros años. Entonces creo que fue una idea genial decir que si todo eso estaba cambiando, también tenía que cambiar la gráfica.
porque la gráfica existe justamente como consecuencia de promocionar un determinado filme, ¿no? Y entonces empezó a hacer una especie de ensayo de a ver cómo se podían hacer carteles para promocionar estas nuevas películas y tratar de meter el público en los cines, porque realmente, es decir, el público estaba acostumbrado, lo que hemos escuchado durante toda la mañana, estaba ya acostumbrado a esos códigos. Romper los códigos esos establecidos son las cosas más difíciles del mundo. Uno la ve ahora en los hijos de uno, ¿no? Que ven las películas en la pantalla de una computadora y uno dice, ¿qué es esto, no? A uno le gusta el cine en una sala 35 milímetros llena de gente o no, pero es otra manera de ver el mundo, otra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí había como una cierta experiencia porque Cuba era un país que tenía mucha influencia, como ustedes saben, de los Estados Unidos, y muchas agencias publicitarias cubanas hacían campañas no solamente para los productos estadounidenses en Cuba, sino para los productos estadounidenses en Latinoamérica. Es decir, que Cuba se convirtió como una especie de punto medio entre las campañas publicitarias que se hacían en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Cuba se hacía la campaña Bond para Latinoamérica. Es decir, los publicistas norteamericanos pusieron en manos de los publicistas cubanos la posibilidad de establecer y ganar nuevos mercados a partir de la publicidad diseñada en Cuba. Con eso y con un montón de graduados de agencias comerciales, de pequeñas escuelas de artes, de bellas artes o de la Academia de San Alejandro y algunos que venían de la arquitectura, se acercaron al ICAI al llamado de, bueno, vamos a ver qué hacemos con este rollo que tenemos, que necesitamos hacer carteles para estas nuevas películas. Personajes a medios independientes o públicos especializados. Entonces tenemos que la información oficial difundida de buena manera por otros medios masivos de comunicación que hay en Colombia y otra basada en la democratización virtual señalada por el EDUACI, traducción generalizada indiscriminada y multiplicidad a través de páginas web, los personales y foros de discusión, dado como resultado un fenómeno de saturación y de reducción al absurdo, un auténtico overbooking de opiniones que da cabida a puntos sustanciales. Técnica de impresión de la serigrafía. De manera tal que se reduce el formato a un formato tan anodino como puede ser 51 por 76 centímetros, con unos márgenes blancos obligados, porque es la manera de manipular el cartel para llevarlo a la mesa de serigrafía. Y colores planos, aquí no puede haber difuminados, aquí no puede haber sobreimpresiones, aquí no puede haber invento, porque esto se cala, se lleva a la mesa y se tira el rojo. Sí, quedó ese espacio reservado. Y después en el otro se tira el negro y el cartel pasa tantas veces por la mesa de serigrafía como colores tenga. Yo he tenido la locura de contar los colores de los carteles. No cuando tienen 3 o 4, porque 3 o 4 es como normal. Pero hay un cartel que tiene 26 colores, que se llama Las Mil y una Noche Árabe. Una película que no me acuerdo, es un dibujo animado. Es un dibujo animado que tiene a Mr. Magoo dentro de una ciudad y un jardín delante así. Tiene 24 colores, o 24 o 26, ahora no recuerdo muy bien. Y no hay un desencaje en ese cartel. Desencaje se llama cuando, o sea, si yo tengo la figura de este micrófono en el centro del cartel y aquí yo voy a trazar una especie de llama, por decirlo de alguna manera, o pétalos, o lo que sea. Esto lo tengo que hacer con una perfección tal que el micrófono quede como tal y que cada uno de los pétalos no se meta, ni el micrófono se meta en los pétalos. Eso es lo que se llama encajar. Si yo tengo 24 colores a encajar para formar flores, hojas y castillos, yo no me explico cómo es posible que eso se logre por un ser humano con una cuchilla en la mano, con un material que se llama profil, que es una especie de acetato, que se pone sobre el cartel ya en formato estándar ICAI y se va calando cada uno de los colores y pasándose por esas telas que se llaman sedas, que ya no son sedas, están montadas en unos bastidores y con una brocha se pasa la pintura y se hace ese color y se pone a secar. Y cuando está seco, el otro color y el otro y el otro y el otro y así. Pero no solamente tuvieron ese problema, tuvieron los serígrafos otros problemas también. Yo les voy a pedir, por favor,
que cuando llegue la hora, Germán, no tengas ningún problema en hacerme una seña, porque yo puedo estar hablando aquí hasta mañana con este mismo entusiasmo. No se sepan exactamente los nombres, yo sí me los sé, Gorquía Ávila, Enrique, El Chino, Abdel, Justino, toda esa gente que trabajan en ese taller y que son los hacedores de esa maravilla, que es la impresión serigráfica de esos carteles. Que entonces, alguien decía en el almuerzo, aquel sabio que está por allí, que sabe muchísimo, que me decía, la que puso el punto en esto, el punto de partida, en el reconocimiento observen para allá esta gráfica que en Cuba se está produciendo, además de todo lo que están haciendo los locos, eso, algo interesante, fue Susan Sontag, que en el año 70 escribió un maravilloso ensayo donde trazaba las coordenadas que iba a tener, o que tenía, que ella vio en la gráfica política y cultural de la época. Se llama El arte de la revolución y es un libro que yo lo tengo en inglés y en japonés. Es un libro bellísimo, así, de este tamaño, que tiene, algunos quizás recuerdan el cartel, el famoso cartel de Alfredo Rogar de Canción Protesta. Bueno, los intelectuales de los 60 en Cuba tenían ese cartel puesto en la sala de la casa, en los cuartos, en todas partes, un cartel de una belleza que tiene una flor y la espina atraviesa y esa flor sangra. Es un cartel político, pero de una belleza espectacular, ¿no? Y esa es la cubierta del libro de Susan Sontag, que se tradujo a un montón de idiomas, entre ellos el japonés. Y a mí me dio mucha gracia y un día cayó en mis manos el libro, no entiendo nada, por supuesto, pero tiene las imágenes reproducidas a gran formato, casi al formato real, ¿no? Un poquito más chiquito, pero bueno, es un libro importante, ¿no? Bueno, entonces ahí había interinfluencias entre ellos, por supuesto, porque ¿qué estás haciendo? Se metían todos en la sala, los carteles se llevaban a concurso. Es decir, todos veían la película, y entonces, bueno, yo creo que de imágenes, este es mi boceto, este es otro, y entonces un listo que se llamaba Saúl Yelin, jefe de Relaciones Internacionales del ICAI, un hombre que hablaba como 8 idiomas, jefe de Relaciones Internacionales, de una simpatía espectacular y de una cultura visual, fue el que se ocupó de, digamos, de diseñar la promoción cartelística del ICAI. Y se equivocó, a mi juicio, en una sola cosa. Se equivocó en invitar a los artistas plásticos a hacer carteles, porque son dos maneras diferentes. Alguien puede tener suerte, un pintor puede tener suerte y hacer un buen cartel, no digo que no. Un diseñador dudo que pueda hacer un cuadro, ¿no? Y se equivocó porque los carteles que hicieron Portocarrero, Servando, Saura para el cine, para la cartelística cubana, no son buenos ejemplos de gráfica. Pero decía con duda, se equivocó porque realmente gracias a esa equivocación tenemos carteles cubanos firmados por Portocarrero, por Antonio Saura o por Servando Cabrera Moreno. Es decir, que eso es también un momento que uno mira y se detiene. Después otros han navegado en el presente con menos suerte. Por ejemplo, Nelson Domínguez o Zaida del Río han creado imágenes para los carteles de películas cubanas y no han sido buenas. Para una novia para David, Miel Parochún, Las profecías de Amanda, son ejemplos pésimos de gráfica cinematográfica. Bueno, entonces ahí, bueno, están todos ellos, que forman un gran grupo, pero que cada uno tiene sus especificidades, ¿no? Que yo creo que fueron muy libres, realmente muy libres. Es decir, es una gráfica donde se respira la diferencia con lo hecho con anterioridad. Es decir, ahí hay una ruptura muy fuerte y después una libertad extrema a la hora de crear. Es un cartel que es un reto para el espectador, para un espectador que venía siendo cautivo de ese cine anterior y de esa gráfica anterior y que de pronto se encuentra frente a una obra que no entiende. Que tenía los carteles políticos plegados en cuatro dentro de su estructura y ve y uno dice, esto parece un cartel del ICAI. Y es que abandonaron las bondades del offset para caer en el cerco de la serigrafía, pero que impactaba desde el punto de vista conceptual.
Todo eso fue una historia súper bonita que duró hasta los años 70, hasta finales de los años 70. Ya en los 80 los diseñadores empiezan a envejecer, empiezan a repetir códigos, empiezan también a disminuir la posibilidad de comprar filmes extranjeros y empieza a decaer también la posibilidad de hacer carteles para promocionar, porque no había cine. Y ya en los 90 ni se diga. Pero ¿qué pasa? Y ya para terminar, que Cuba es loca. Y entonces en medio de todo eso hay una escuela de diseño que tiene su primera graduación en el año 86, en medio de la crisis. Y están esos chiquillos como unos polluelos con la boca abierta, queriendo que le den trabajo, queriendo hacer carteles para el ICAI, queriendo hacer carteles en serigrafía, porque la marca de la serigrafía, que le agrega el sello particular de las texturas, de ese olor particular, de ese formato que llama tanto la atención y sin embargo es un formato pequeño y tal. Y entonces, bueno, pues se empieza a perder esa historia y con ella yo pensaba que se perdía una cosa muy importante. Yo no puedo cambiar las cosas, no puedo, pero eso no quiere decir que no trate. Y la vida me puso delante un vicepresidente con un poquito de cabeza que llegó sin ser del ICAI y dijo, ¿y tú qué haces? Digo, bueno, yo estudio la gráfica y hago exposiciones y empecé a hablar con esta locura que me caracteriza. Y él dijo, ¿qué podemos hacer? Y le dije, bueno, hacer carteles. Y me dijo, ¿y para qué? Digo, para cualquier cosa. Y empezamos a hacer carteles para conferencias, ciclos de conferencias, semanas de cine de la Cinemateca, muestras retrospectivas, homenajes a fulano, el Premio Nacional de Cine de no sé qué, la muestra de nuevos realizadores. Es decir, ya no había películas, pero había otras cosas. Y esas cosas son las que empezamos a hacer. Y él me permitió hacerlas y los diseñadores me empujaron a hacerlas. Es decir, por una parte los diseñadores que los veía con muchísimas ganas de hacer carteles por el ICAI y por otra parte este hombre que me decía, vamos a hacerlo, dale, tú nada más que preséntame el proyecto. Y entonces